Pues buenos días, bienvenidos y muchas gracias por atender nuestra convocatoria. Vamos a ofreceros una rueda de prensa muy enriquecida con mucha información sobre la precipitación en España y la gestión del riesgo asociado a ella. Y para aportar todo ese conocimiento contamos con intervenciones muy importantes. Está con nosotros el secretario de Estado de Medio Ambiente, a quien siempre agradecemos que arañe unos minutos en su agenda, aunque en esta ocasión sabemos que tiene otros asuntos que atender y tras su intervención tendrá que desconectarse. Tenemos también a Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante, y en casa a Jesús Montero, director de Producción e Infraestructuras. Y, por supuesto, a nuestros portavoces, que ya conocéis de sobra, Bea Herbella, Rubén del Campo, y cuando terminen todas las intervenciones, ahí estará mi compañera Maritrini con su móvil y el método habitual en el que le enviáis las preguntas. Así que con todo este equipo, pues armamos esta rueda de prensa, jornada informativa, porque hay mucho que contar. Comenzamos. Abre el acto el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Pues muchas gracias y muy buenos días. Efectivamente, me incorporo hoy de manera excepcional a la habitual rueda de prensa estacional que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología para intentar fijar hoy la atención en un mensaje que pretende una especial llamada de atención hacia una gestión responsable del agua. Aprovecho, por tanto, la convocatoria de AEMET, que es pieza clave en la predicción de riesgos naturales, para presentar los planes de gestión del riesgo de inundación de segundo ciclo. Sin duda es este el momento de abordar la gestión del riesgo de inundación como parte del proceso de adaptación al cambio climático y toca hacerlo apelando a la responsabilidad y al compromiso de todos. Este verano hemos venido siendo testigos de fenómenos catastróficos en distintos puntos de Europa, como los incendios en Grecia o las devastadoras inundaciones que tuvimos ocasión de ver en Alemania. Y aunque ya sabíamos que lo que pasa en el Ártico no se queda en el Ártico, sabemos que lo que ocurre en Alemania, en esta región europea de la que formamos parte, no se queda en Alemania, o lo que ocurre en Grecia no se queda en Grecia. Estamos ante un fenómeno de alcance global y, por lo tanto, necesita una respuesta de alcance global. El calor llegó finalmente a España con una de las olas más intensas que recordamos en el país, y aunque en términos de temperatura media el verano puede considerarse como normal, sin embargo, analizado desde 2050, veremos cómo en realidad asistimos a un verano más frío de lo normal. Y se suman a ello, lo estamos viendo en estos días, las lluvias torrenciales con el inicio del otoño meteorológico el pasado 1 de septiembre. Lamentablemente, estos fenómenos extremos que hemos visto en su expresión más dramática en puntos tan diversos como Toledo, Tarragona o Castellón, o ayer, hoy en Badajoz o en Huelva, ya no son hechos aislados. Existe una tendencia en el área mediterránea a una mayor frecuencia de días con lluvias torrenciales que además son cada vez más intensas, como estamos constatando. Sabemos también que los patrones de lluvia están cambiando en buena parte de nuestro país. Llueve ahora menos días al año y cuando lo hace, llueve con mucha más intensidad. Y además, justo en el extremo contrario, los periodos de sequía meteorológica se están alargando en el sur peninsular y ahora mismo anticipamos un escenario de estrés hídrico que, salvo que seamos capaces de revertir, salvo que la meteorología sea capaz de revertir en los próximos meses, a las cuencas del Guadalquivir o del Guadiana, empieza a colocarlas en un serio problema de gestión de recurso. Con lo cual, la información de la que estamos hablando ya no es una predicción o una proyección en términos climáticos de lo que pueda suceder en el futuro. Es una realidad que nos dice que vivimos ya en un escenario condicionado por el cambio climático y que, por lo tanto, es en tiempo de presente cuando tenemos que tomar las decisiones. Y además que de todos los problemas que puede causar el cambio climático, una de las principales amenazas es la que toca al ámbito de la gestión del agua, tanto en la parte que toca a la sequía
por lo que supone una baja disponibilidad de recursos y la traducción de estos en falta de disponibilidad de alimentos, como en el extremo contrario lo que suponen las lluvias torrenciales, que son germen de inundaciones que impiden una adecuada gestión de los recursos hídricos. Por tanto, creo que debemos ampliar y reforzar nuestras acciones de mitigación, eso sigue siendo así, pero en paralelo tenemos que anticipar, en la medida de lo posible, nuestras capacidades de adaptación. La cuestión es cómo lo vamos a hacer o en qué afecta todo esto a nuestra capacidad de respuesta y cómo podemos mejorarla. Y en ese sentido, 2 o 3 apuntes finales. Primero, hemos elaborado, como comentaba, el plan de gestión de riesgo de inundaciones de segundo ciclo, en el que la Agencia Estatal de Meteorología ha jugado un papel esencial, porque se trata de un plan que incorpora información multidisciplinar y afecta a un conjunto de agentes implicados en la implementación del mismo. Y en este caso la AEMET es la pieza clave para su funcionamiento, al tratarse del organismo, del centro oficial encargado de predecir la ocurrencia del riesgo natural que constituyen las lluvias torrenciales, por un lado, y por otro lado, aquella que es capaz de anticiparnos, en cierta medida, los escenarios de estrés hídrico que puedan generarse, de tal manera que con ese sistema anticipatorio, que por cierto ha venido demostrando una gran eficacia en estos últimos tiempos, estaremos en condiciones de mejorar con la movilización de fondos de recuperación todo el sistema mediante un proceso de modernización de sus redes de vigilancia. Esa es una de las medidas en las que estamos ya trabajando, modernizar todo el aparato que supone la Agencia Estatal de Meteorología para disponer de mejores datos, más volumen de datos y más fiables cada vez. Pero la correcta gestión de una inundación, por ejemplo, no solo depende del éxito de una predicción meteorológica. Hay que tener en cuenta bastantes más factores, puesto que las lluvias torrenciales no siempre generan inundaciones y resulta, por tanto, imprescindible incorporar información relativa a la vulnerabilidad o al impacto que ayuden a ponderar la exposición al riesgo. Sobre una predicción de lluvias torrenciales hay que superponer unas cuantas cuestiones más, como son la ordenación del territorio, como es el cambio en el uso de suelos relativos a la planificación agraria o la ocurrencia de incendios que ocasionan, que ocasionan erosión y facilitan escorrentías. Es decir, todo esto está sujeto siempre a procesos de actualización para saber cómo hemos de responder en cada caso a una emergencia de estas características. Todas estas capas de información tienen que cruzarse con el objetivo de dotar a los gestores, en los distintos niveles de responsabilidad, a los gestores de las emergencias, de la mejor y de la más completa herramienta para permitir definir potenciales zonas inundables. Y además, la Agencia Estatal responde de más formas a esta necesidad de adaptación que comentaba. Y prueba de ello son los nuevos servicios climáticos sectoriales que se vienen desarrollando para ofrecer al conjunto de la sociedad herramientas que permitirán una gestión responsable y racional de los recursos. Y entre estos servicios destaca especialmente la herramienta específica que se ha creado para apoyar la gestión de embalses y que se basa en predicciones estacionales de precipitación que permiten conocer cómo se espera que vaya a ser la adaptación del embalse en función de la aportación de agua en cada uno de ellos, con antelación suficiente como para que esta información adicional se convierta en una ventaja dentro del proceso de toma de decisiones en la gestión de recursos hídricos. Y además, por supuesto, la comunicación más precisa en tiempo real al conjunto de la ciudadanía, porque con independencia de que hay responsabilidades claramente identificadas en la gestión de riesgos y en la anticipación de mecanismos de planificación, cada uno de nosotros somos imprescindibles para una correcta gestión del riesgo,
de nuestra responsabilidad en la toma de decisiones personales, individuales, se deduce la capacidad de evitar riesgos innecesarios o la capacidad de minorar la gravedad de sus consecuencias. De tal forma que queremos también mejorar la capacidad de informar para propiciar una respuesta coordinada frente a fenómenos extremos. Y junto a esta vertiente de la gestión del agua en el ámbito de las inundaciones, también se ha desarrollado un monitor de sequías meteorológicas cuyo objetivo es su seguimiento, la alerta temprana, la evaluación, de manera que permita adecuar las decisiones vinculadas a la gestión de recursos hídricos y del riesgo de sequía meteorológica para sectores económicos claves, permitiendo planificar con antelación, reconsiderar o ajustar usos o incluso redimensionar actividades. Porque la realidad que vivimos en la península ibérica en estos momentos nos enfrenta a estas dos situaciones en paralelo. Estamos sufriendo inundaciones por un lado y tenemos problemas de una sequía prolongada en otros puntos del país. Con lo cual tenemos, resumiendo y para finalizar, la obligación de adaptar la gestión del riesgo hidrológico al contexto de cambio climático. Y para ello es fundamental disponer de una planificación cimentada sobre la robustez de los datos que la herramienta predictiva de la AEMET nos aporta y además sumando otro conjunto de informaciones multisectoriales que nos puedan permitir ganar en fiabilidad y en eficacia. Y solo así podremos reducir la vulnerabilidad. Con lo cual, una llamada en este caso al conjunto de la sociedad, a la ciudadanía, para que tengan en cuenta siempre los avisos, la información que traslada la Agencia Estatal de Meteorología, por un lado, en esos procesos de toma de decisiones cuando se anticipan riesgos en determinados puntos. Del ciudadano depende que seamos capaces de convertir esa información en una herramienta útil y, por otro lado, una llamada a la necesidad de ser responsables en la gestión de un recurso escaso como es el agua. Doy paso ya a quienes me siguen en las intervenciones programadas, porque verán ustedes cómo en estos momentos manejamos ya información científicamente contrastada, suficientemente evaluada como para saber que disponemos de herramientas para mejorar nuestra capacidad de reacción. Así que muchísimas gracias y buen día. Pues muchas gracias, secretario de Estado. Gracias por su intervención. Gracias por el contenido de su mensaje y le dejamos libre para que atienda el resto de los asuntos de la mañana. Hasta la próxima ocasión. Gracias, buen día. Y ahora ya nos vamos con Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues muchas gracias a Hugo por su intervención y a ti, Yolanda, por darme paso. Mi parte de la rueda de prensa va a ser un poco pues, lo clásico, ¿no? Voy a hablar de cómo ha ido el verano, de cómo ha ido también el año hidrológico que está a punto de terminar, y voy a hablar también de algunos aspectos que se están observando en lo referente a la tendencia de las precipitaciones en nuestro país. El otoño astronómico comenzó, ¿no? Comenzó el miércoles 22 de septiembre a las 21 horas en Canarias. Entonces ya estamos en otoño y bueno, vamos a ver cómo se comportó el verano meteorológico, es decir, el trimestre comprendido por los meses de junio, julio y agosto. En cuanto a las temperaturas, ya lo ha adelantado el secretario de Estado, fue un verano que podemos calificar como normal. Es verdad que siempre que hablamos de algo normal tenemos que matizar algunas cosas, ¿no? Lo primero, la temperatura media del verano fue de 22,1 grados y eso son 3 décimas de grado por encima del periodo de referencia. No es una desviación hacia arriba muy significativa y por lo tanto hablamos de un verano normal. Pero de todas formas, ha vuelto a quedar el verano con una temperatura por encima de la media y es la séptima vez consecutiva que ocurre, es el séptimo verano consecutivo con temperaturas superiores a la media. Es la primera vez desde el año 1961 que tenemos 7 veranos con esa temperatura por encima de la media. Aún así, insisto, un verano normal y el octavo más frío del siglo XXI, lo que da cuenta también del apelotonamiento, ¿no?, de veranos cálidos
que estamos observando en el último siglo. Bueno, detallándolo un poquito más, en realidad hay ciertas diferencias, porque mientras que en puntos del oeste de la península, como Extremadura o Galicia, y también en puntos del Cantábrico, fue un verano normal o incluso frío, pues en zonas del centro y en Canarias se trató de un verano cálido, e incluso en los tercios sur y tercio este de la península, también en Baleares, fue un verano muy cálido. Por lo tanto, tenemos desigualdades regionales como casi siempre suele ocurrir en nuestro país. Junio fue un mes con una temperatura de 1/10 por encima de lo normal, julio en cambio tuvo 1/10 por debajo, y el mes que resultó decisivo fue agosto, ¿no? Que fue un agosto muy cálido, con una desviación de 9/10 por encima de lo normal, y que se trató del sexto agosto más cálido del siglo XXI. Todos recordaremos la ola de calor tan intensa que vivimos en ese mes. De hecho, en el verano de 2021 hemos padecido, lo podemos decir de esta manera, hemos padecido 5 olas de calor. 2 olas de calor en el ámbito de la península y Baleares y 3 olas de calor en el ámbito de Canarias. En la península y Baleares, 2 olas de calor. Una ola de calor relativamente poco intensa, del 21 al 23 de julio, que afectó a 14 provincias, sobre todo del norte de la península. Y después la ola de calor del 11 al 16 de agosto, que esta sí que merece la pena detenernos un poquito más en ella, porque afectó a 33 provincias, de manera que se trató de la quinta ola de calor más extensa desde 1975. También la ola de calor tuvo una anomalía de 4 grados, y esto la convierte en la ola de calor más intensa, es decir, en la que temperaturas más altas hemos registrado, igualando a la ola de calor de junio de 2019 y a la de agosto de 1987. En resumen, podemos decir que se trata de una de las olas de calor más importantes desde 1975 en cuanto a intensidad y extensión. Quizás si juntamos la anomalía de temperatura y esa extensión máxima, pues podríamos hablar incluso de la más importante. Lo que pasa que no fue ni mucho menos la más larga. Hemos tenido olas de calor de hasta 25 días, y en ese sentido, bueno, pues no se trató de una ola de calor de gran duración, pero insisto, muy intensa en cuanto a temperaturas, muy extensa y con numerosos récords de temperatura máxima y mínima más alta. Después nos detendremos un poquito en los récords. Ahora vemos también las olas de calor de Canarias, que fueron, bueno, pues hubo 2, o ha habido 2, ya en el otoño climatológico, aunque es verdad que septiembre en Canarias suele ser también un mes bastante caluroso, 2 olas de calor, una del 5 al 7 de septiembre y otra del 11 al 13 de septiembre, olas de calor con no demasiada anomalía y que afectaron sobre todo a la provincia oriental, a la provincia de Las Palmas. Y luego la ola de calor que también, bueno, fue un poquito continuación de la que tuvimos en la península, la intensa, ¿no? De 15 a 19 de agosto, que tuvo una anomalía, pues como veis ahí, de casi 6 grados, ¿no? Que es la novena más intensa que ha habido en Canarias y que afectó a las 2 provincias. ¿Qué hay que decir en Canarias? Que hacía 6 años que no se registraba en el archipiélago canario una ola de calor, y este verano, pues de golpe tenemos 3. Son 11 días bajo ola de calor, y se trata del cuarto verano desde 1975 con más días bajo ola de calor, como veis ahí, tras 1976, 2004 y 2012. Bueno, en la ola de calor de mediados de agosto se pulverizaron muchos récords. De hecho, ya lo comentamos en su día, pero una de cada 5 estaciones de la red principal de AEMET pues batió récord de temperatura máxima, ¿no? Eso es evidentemente un montón de estaciones, muchas. Es algo muy significativo. Te das cuenta de la extensión de esa ola de calor. Y son muchos los datos, pero por destacar alguno, quizás el de Cuenca, ¿no? Era la primera vez que en Cuenca se llegaba a 40 grados, pues bueno, se llegó a 41,5. Y otro dato también muy significativo, pues puede ser el de Murcia, Alcantarilla, en la base aérea de Alcantarilla, donde se alcanzaron 47 grados. Y aparte de estas estaciones de la red principal, ya recordamos que la estación automática de Montoro llegó a 47,4 grados, y estamos hablando del registro más alto medido de manera fiable en nuestro país, el 14 de agosto. Bueno, también hay récords de temperatura mínima diaria. Yo me detendría en el de Jaén, una mínima de 30 grados. Si a 25 grados hablamos de noches tórridas, 30 grados, no sé si hay que hablar de noches infernales o de qué, pero desde luego una mínima de 30 grados ya estamos hablando pues incluso de repercusiones para la salud de las personas. Y la mínima de Madrid Retiro de 26,1 grados, que también fue la noche más cálida en Madrid en más de un siglo de datos que tiene el Parque del Retiro, y que bueno, pues que es también muy significativa por la gran cantidad de población, ¿no? que vive en la capital de España. Bueno, todo eso en cuanto a las temperaturas. Vamos a ir rápidamente en cuanto a las precipitaciones. El verano ha sido húmedo, en general, podemos hablar de un verano húmedo,
con una precipitación en realidad muy cercana a la media, solo un 2% más de lo que suele llover en verano, lo que pasa que en verano suele llover muy poquito. Y esa desviación ya lo convierte en un verano húmedo. Sobre todo, bueno, pues fue húmedo, muy húmedo en gran parte de la península, pero hay que destacar que en zonas de los Pirineos se echaron de menos las habituales tormentas, fue seco por allí, también en buena parte de Cataluña, y también ha sido un verano seco en el extremo occidental de Andalucía y en el oeste de Galicia. En el resto podemos hablar de un verano normal en cuanto a las precipitaciones, pero eso sí, ya hemos visto que ha habido, sobre todo ya en ese lapso bueno, del último día del verano y primer día del otoño meteorológico, 31 de agosto, 1 de septiembre, que tuvimos una dana con un episodio de lluvias torrenciales. También se batieron récords de precipitación, incluso en Daroca, en Zaragoza, un observatorio centenario, tuvimos el día más lluvioso de su serie histórica, y hablamos también de más de un siglo. Bueno, algunos récords curiosos, pues Teruel, no sé si lo habéis visto en la tabla de temperaturas, Teruel batió su récord de temperatura más alta en agosto, pues en Teruel también ha sido el verano con más lluvias desde que tenemos registros. En Teruel también ha sido el verano con mayor número de días de tormenta, y en Teruel, en el episodio de Filomena, se registró el día más frío de toda la serie. Todo eso en el mismo año 2021, lo que da cuenta un poco, ¿no?, de que parece que los fenómenos extremos este año pues están con nosotros, ¿no?, de manera clara. Por otro lado, Girona, el aeropuerto, registró su verano más seco, lo contrario que en Teruel, y también en Teruel y en Castellón, en ciudades del este de la península, hemos visto que ha granizado más de lo que es normal, con récords de días de granizo en ambas localidades. Por tanto, hay efemérides relacionadas con las precipitaciones. Y bueno, esto enlaza con el año hidrológico que hemos tenido. Ya sabéis que el año hidrológico es el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. Está a puntito de terminar, faltan apenas una semana para que termine el año hidrológico y por lo tanto ya pues podemos hacer un avance, salvo que bueno, la semana que viene no está previsto que haya muchas precipitaciones, entonces ya podemos concretar que se va a tratar de un año hidrológico en el conjunto de España normal. Las lluvias van a quedar en torno a un 5 por debajo de la media, pero esa desviación no es lo suficientemente grande como para hablar de un año hidrológico seco. Será un año hidrológico normal, aunque como siempre con grandes desigualdades regionales. En buena parte del tercio oriental peninsular, en la zona, digamos, del sur de Aragón, interior de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, será un año hidrológico lluvioso, más lluvioso de lo normal. Y por el contrario, en zonas de Cataluña, de Andalucía, también en los dos archipiélagos, veremos que no se llega ni al 75% de los valores normales. Es decir, mucha desigualdad, y esto se nota en nuestras cuencas de acumulación. Sabéis que AEMET, para valorar las precipitaciones que caen en las cuencas hidrográficas, tiene unas cuencas, vamos a decir, equivalentes o similares, que se llaman cuencas de acumulación, donde integramos la precipitación que cae, ¿no? Entonces, a fecha de 31 de agosto, estos datos de sequía no se actualizan más que a final de mes, por lo tanto no podemos avanzar lo de septiembre, pero a finales de agosto, al terminar el verano, podríamos hablar de sequía meteorológica en 5 cuencas de acumulación de España. Aquí las estáis viendo, las del Júcar y el Segura, que llevarían prácticamente un año en situación de sequía meteorológica. La cuenca del sur, desde octubre del 2020, también prácticamente un año. La cuenca del Pirineo Oriental, que entró en sequía en febrero de 2021, y la cuenca, una cuenca tan importante como es la del Ebro, que entró en sequía meteorológica el pasado mes de agosto y que, bueno, todo parece indicar que en septiembre continuará. Estas gráficas, no importa luego si queréis preguntáis un poquito en qué consisten, expresan el índice SPI, un indicador de sequía, y bueno, cuando el índice baja de -1 se habla de sequía y hasta que no llega a 0 sigue habiendo sequía. Aquí están las 5 cuencas que la presentan y si queréis más tarde y tenéis alguna duda lo podemos explicar con más detalle y de todas formas lo tenéis en la documentación. Ahora nos quedamos con esas 5 cuencas que ya se encuentran en situación de sequía meteorológica. Y bueno, para avanzar un poco, al hilo de lo que comentaba el secretario de Estado también, nos preguntamos, ¿no? Nos preguntamos en AEMET, se pregunta a la sociedad, ¿existen tendencias en los periodos secos en nuestro país y también en cuanto a lo que lluvias torrenciales se refiere? Bueno, pues tenemos algunos estudios hechos por personal de la Agencia Estatal de Meteorología y aquí nos basamos en un estudio realizado por nuestro compañero Peyo Oria, que es el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, en el que habla, este estudio está disponible en el blog de AEMET, bueno, pues de un incremento notable de los periodos secos en el sur peninsular.
especialmente en estaciones, en localidades de Andalucía y de la región de Murcia. En el resto de las zonas de nuestro país no hay una tendencia clara e incluso puede que haya una ligera disminución en el Valle del Ebro, pero la clave es que el sur de la península está ya experimentando, ya se está observando, y es una evidencia, que tenemos periodos cada vez más largos, periodos de sequía cada vez más largos, ¿no? Esto es algo que ya está constatado, que se está ya observando y que concuerda perfectamente pues, con las observaciones bueno, que a nivel global se realizan en lo referente al cambio climático, ¿no? El IPCC también nos recuerda que estos cinturones subtropicales están ascendiendo y con ello la sequía subtropical pues, se está extendiendo ya, ¿no? a zonas próximas, como es el caso del sur de la península. Eso en lo que a periodos secos se refiere. En cuanto a lluvias torrenciales, lo primero que hay que decir es que la precipitación intensa es un fenómeno muy escurridizo. ¿Por qué? Pues porque para poder analizar cualquier fenómeno atmosférico necesitamos muchos datos. Cuantos más datos, mejor. Y por definición, los episodios extremos son escasos. Entonces, es complicado, ¿no? Y en el caso de las lluvias torrenciales hay una mezcla entre variabilidad natural del clima, entre las características locales de unos determinados territorios, entre la señal del cambio climático. Es muy complejo. Pero en cualquier caso, según este estudio también de nuestro compañero Pello Oria, sí que se está constatando también que hay un incremento de los episodios de lluvias torrenciales. Es decir, los episodios de lluvias torrenciales, si os fijáis, por ejemplo, en las dos gráficas de color rojo, la que está a la izquierda y quizás la que está al centro, es un poquito más clara. El número de episodios de lluvias torrenciales entre los años 60 y principios de los 90 es claramente inferior al número de episodios de lluvias torrenciales entre principios de los 90 y finales de la década pasada. Esto estamos hablando del área mediterránea, que es donde se ha hecho el estudio, es decir, todas las provincias bañadas por el mar Mediterráneo, provincias donde habitualmente con más intensidad y frecuencia se sienten estos aspectos, ¿no? relacionados con la lluvia torrencial. Bueno, pues se aprecia ese incremento, esa mayor frecuencia, y nos fijamos en la gráfica de puntitos de la derecha, que viene a expresar la precipitación recogida en los días que más llueve, se observa una pendiente también ascendente. Y, bueno, se podría pues cuantificar de alguna manera en alrededor de un 19% aproximadamente lo que se ha incrementado la lluvia en los días más lluviosos, es decir, se ha incrementado la precipitación en cerca de un 19% en los días que más torrencialidad hay entre los años 60 y la década pasada. Por lo tanto, estamos hablando de que en el Mediterráneo español los episodios de lluvias torrenciales son ahora más intensos y más frecuentes que en décadas pasadas. Y bueno, esto es todo de momento por mi parte, así que muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Interviene ahora Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, donde imparte clases de ordenación del territorio, climatología y riesgos naturales. Ponente en el Año Internacional del Planeta Tierra 2008, declarado por la UNESCO, presidente de la Asociación Española de Geografía, comisionado de la Generalitat Valenciana del Plan Vega Renace para la recuperación de la comarca de la Vega Baja del Segura tras las graves inundaciones de 2019. Adelante, Jorge. Muchas gracias, buenos días y quiero expresar pues mi admiración por el trabajo que hace AEMET, agradecer esta participación. Para mí es un verdadero honor poder estar en esta rueda de prensa estacional en la que se están presentando el balance del verano que hemos terminado. Y por tanto, bueno, pues en los próximos minutos voy a presentarles la parte, digamos, más territorial de lo que se ha estado hablando, de las tendencias de precipitación, de la gestión de los extremos del agua, muy especialmente de las inundaciones, que saben ustedes que es el problema principal que tenemos en España por su frecuencia de aparición, las pérdidas económicas, pero quizá también al final dando algunas pinceladas sobre lo que puede ser la gestión del agua en un contexto de cambio climático, ¿no? Gestión de sequías, por tanto, periodos de posible desabastecimiento en un contexto de cambio climático. Con su permiso voy a subir una presentación que les he preparado y espero que, como digo, les pueda ser de utilidad. La presentación la disponen, la tienen a disposición. Y sin más, pues vamos a comenzar. No sé si se está viendo ya la presentación. Ahí, pulsa ahí. Sí, la presentación se ve, pero Perfecto. falta pantalla completa. Muy bien.
Bueno, pues vamos a hablar de esa gestión de impacto rápidamente. Yo de entrada les quiero comentar que les voy a hablar de la parte terrestre, por así decirlo, ¿no? La parte atmosférica, como se ha comentado y yo siempre lo reitero, disponemos en España de una de las mejores agencias del mundo en predicción meteorológica y ahí está la eficacia de su trabajo en esas alertas que en los últimos años especialmente se han lanzado y que, como solemos decir, han permitido salvar vidas, ¿no? Cuando se lanza una alerta naranja y sobre todo roja por algún evento extremo, muy especialmente de precipitación, pues se salvan vidas, ¿no? Y por ese motivo, pues de nuevo mi reiteración de felicitación al trabajo de la agencia. Y en España disponemos también de muy buena gestión de la emergencia. Yo también a mis alumnos en clase se lo digo, que tenemos uno de los sistemas mundiales más eficaces de gestión de la emergencia, con participación de diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y que afortunadamente nos permite también pues salvaguardar la vida de las personas, que es lo más importante en este contexto. Quizá lo que nos está fallando son dos aspectos, ¿no? Yo les voy a hablar del aspecto territorial. Saben ustedes que la Unión Europea ha fijado el territorio como una de sus políticas desde hace unos años. En el 99 se aprobó la estrategia territorial, pero también nos está fallando la educación para el riesgo, ¿no? Seguramente necesitamos mucha más comunicación efectiva y educación en los niveles básicos de la enseñanza para que la sociedad vaya permeando todos estos mensajes y sea consciente que España es un territorio de riesgo, ¿no? Y ahora lo van a ver ustedes. Nuestro esquema de desarrollo es este. Debemos perseguir una ordenación sensata, racional, prudente del territorio en un contexto de cambio climático que nos va a acompañar durante las próximas décadas y que tiene en nuestro país un efecto bastante significativo por el impacto que tiene en los extremos del agua. Me van a permitir que les hable de lo que yo considero la mediterranización del proceso de calentamiento, ¿no? Yo creo que la península ibérica, muy especialmente la parte este, la parte vinculada a la cuenca del Mediterráneo, está experimentando de manera pues ya notable en algunos casos ese proceso de calentamiento alterado regionalmente con la acumulación de calorías en la cuenca del mar Mediterráneo, de nuestro mar Mediterráneo, que está condicionando, como antes bien se decía, esos procesos de intensificación de precipitaciones, ¿no? Yo les he resumido ahí los efectos que ya la investigación científica, y consideramos como tal la que por supuesto lleva a cabo EMET, como la que se llevan a cabo en centros de investigación del Estado, en universidades. Bueno, pues esos serían los efectos que ya son visibles, están constatados con datos, por tanto, no hay resquicio ninguno absoluto para el negacionismo. El cambio climático está ahí y es un proceso que nos va a acompañar durante las próximas décadas. Y en materia territorial, fíjense, estamos generando lo que podríamos llamar los territorios del cambio global, ¿no? Nuestros territorios en alguna de sus regiones son bastante dinámicos, hay cambios acelerados, transformaciones de uso del suelo. En ocasiones no atendemos al comportamiento a veces extremo de nuestro territorio, creamos territorios de riesgo y todo ello en un contexto con un telón de fondo que es el proceso de calentamiento, el escenario de cambio climático que, como les digo, nos va a acompañar durante las próximas décadas. Por tanto, esas sociedades de riesgo que el sociólogo alemán Ulrich Beck definió en el año 86 después del desastre de Chernóbil, efectivamente es así y en un contexto de cambio climático todavía lo van a ser más, ¿no? Porque la parte de lo que llamamos el peligro, la peligrosidad, como estamos viendo, está incrementando la frecuencia de desarrollo de eventos extremos y, bueno, en sociedades como las nuestras, que ya de por sí a veces no hemos ocupado el territorio como debiéramos, el nivel de riesgo se va a incrementar. Y fíjense, un resumen rápido de lo que van a ser los peligros atmosféricos futuros. Los que se van a incrementar, ahí los tienen, casi todos los vinculados con... Jorge, sí. Perdona, estás moviendo la presentación porque tenemos la carátula solo. Ah, sí, ¿se ve ahora bien la imagen? Solamente la primera, o sea, no hemos pasado de la primera. Ah, vale, pues sí, estaba moviéndolo, por eso yo iba hablando. Bueno, pues no sé si a lo mejor ahí, en el formato este, vale.
Pues les quería decir, vuelvo a esta idea porque me parece importante transmitir que estamos en un proceso de regionalización de los efectos del cambio climático. En este contexto, la península ibérica, muy especialmente la fachada este, está experimentando lo que podríamos llamar la mediterranización del cambio climático y, como vemos, estamos transformando los territorios también en un contexto de cambio global. Bueno, ya en esta última fase de la exposición, ya de cara a la finalización, sí que les puedo decir que España es un país de riesgo, con territorios de riesgo, que lo ha incrementado en los últimos 30 años. Hemos tenido una ocupación del territorio que ha tenido poco en cuenta los efectos extremos del cambio climático, del calentamiento, y todo eso, bueno, pues lo que nos ha llevado es a la realidad que a veces vemos de casas inundadas, de espacios destruidos, de sequía afectando a espacios agrícolas, porque ahí, bueno, les he traído dos muestras rápidas de lo que es el efecto de creación de espacios de riesgo por ocupación de zonas inundables. Ahí tienen algunos ejemplos. O bien la apuesta por algunos modelos territoriales extensivos que han sido muy frecuentes en nuestro país en las últimas 2 décadas, ha traído consigo un incremento en las necesidades de agua en las últimas 2 décadas, como ven ahí, con volúmenes de consumo de agua que, bueno, pues podríamos decir un poco desorbitados en algunas zonas de nuestro territorio. Miren, necesitamos apostar por la ordenación del territorio como una de esas medidas para gestionar mejor nuestro riesgo. Como les digo, tenemos una parte de predicción y de alertas excelentemente desarrollada y en proceso continuo de mejora, y tenemos una gestión del riesgo también, de la emergencia, también muy bien desarrollada. Nos falta desarrollar la parte de la ordenación del territorio e incorporarla a los procesos de planificación territorial. Como saben, desde el 2008 tenemos la obligación de incorporar cartografías de riesgo en los planes urbanísticos. Este proceso, hay que decirlo, se está llevando a cabo de forma muy lenta y a veces sin el criterio de calidad necesario. Yo aquí haría un llamamiento a las administraciones locales y regionales, que son las competentes en esta materia, para que lleven a cabo un seguimiento exhaustivo de lo que son los procesos de elaboración de este tipo de cartografías e informes de riesgo en los procesos de ordenación urbana, de ordenación territorial en un sentido amplio, porque nos estamos jugando, por así decirlo, con vidas humanas, y esto no debemos permitirlo, y desde la Administración debe haber un control estricto de que efectivamente esto se está cumpliendo. Y termino con algunas propuestas de actuación. Yo creo que sería necesario aclarar el artículo 22 de la Ley del Suelo en lo que atañe a la preparación de estas cartografías de riesgo, exigir una rigurosidad a las administraciones encargadas de los planes territoriales. Yo creo que es necesario que en nuestro país se actualicen los documentos de planeamiento municipal. No podemos seguir funcionando con planes urbanísticos de los años 70 o 80. En un contexto de cambio climático esto ya no tiene ningún sentido. Hay que apostar por herramientas como la infraestructura verde a la hora de planificar los territorios. Se han abierto muy buenas expectativas con la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático en su artículo 21, y va a ser necesario llevar a cabo cursos de formación de planificadores para que empiecen a tener en cuenta esta realidad del cambio climático. Y por último, en materia de agua, yo creo que es necesario que apostemos por una planificación del agua en un contexto, repito, de cambio climático, donde estamos viendo que en algunas zonas de España está empezando a llover menos. Hay un problema pues bastante significativo en las últimas décadas, por ejemplo, en la cabecera del Tajo. De ahí dependen aparatos fluviales de nuestro país bastante importantes, y en este contexto tenemos que hacer primero una gestión del agua basada en la demanda, en la gestión efectiva de la demanda. Evitar las políticas de oferta en un contexto de cambio climático ya no tienen mucho sentido, y por ahí debe ir, pues, y me consta que así está siendo, la planificación hidrológica en nuestro país en un contexto de lo que llamamos el tercer ciclo de planificación hasta el año 2027, tanto de planificación del agua
por así decirlo, en situaciones de normalidad como en situaciones extremas, como lo están haciendo lo que comentaba el secretario de Estado, los planes de gestión del riesgo de inundación. Hay que apostar claramente por la gestión de la demanda, porque en un contexto de cambio climático las políticas de oferta, en vez de convertirse en una solución, se convierten en un problema. Yo, por mi parte, terminaré aquí la presentación y estoy abierto a sus preguntas cuando lo deseen. Muchas gracias y lamento ese error técnico al principio que no hemos podido pasar las transparencias. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias por tu intervención y gracias siempre por reconocer el esfuerzo y el trabajo de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Voy a compartir también una presentación con el objetivo de poderles explicar las iniciativas de los diferentes servicios climáticos que esta agencia ha venido desarrollando y desarrollará también en el futuro, porque también vamos a hablar de planes futuros para lo que es el tema central o el tema sobre el cual está pivotando esta rueda de prensa, que es la gestión de los recursos hídricos. Bien, en primer lugar quería, antes de, siguiendo la estela del secretario de Estado y la estela planteada también por Jorge Olcina, de la necesidad de planificar los recursos hídricos en el contexto de cambio climático, es un instrumento esencial el uso de servicios climáticos. Desplegar servicios climáticos para varias cosas, para reducir la vulnerabilidad, para asegurar una mejor adaptación y para conseguir una mejor planificación en el ámbito de los recursos hídricos. En este sentido, los servicios climáticos van a ser esenciales. ¿Pero qué entendemos por servicio climático? Esto ya está archiconocido, aunque voy a volver a repetirlo. Ya en el año 2011, la Organización Meteorológica Mundial, en su marco mundial marco mundial de servicios climáticos, establecía que era cualquier tipo de información climática que fuese preparada y suministrada para satisfacer las necesidades de los usuarios. O sea, en principio puede servir cualquier tipo de información climática, pero tiene que ser preparada, ¿vale? Y útil para el usuario, para todas estas funciones que estábamos comentando, para que pudiera ser útil para su adaptación y para una adecuada planificación. Y evidentemente tiene que ser suministrada a ese usuario específico, a ese sector de usuarios. Los objetivos ya los hemos visto: la reducción de riesgos, facilitar una adecuada adaptación y una cosa que nunca se pone sobre la mesa, o pocas veces se pone sobre la mesa, optimizar también las oportunidades que ofrece el clima. Un clima variante pues, ofrece también las posibilidades nuevas que anteriormente no habrían sido exploradas. Y también nos permite, y ahora lo van a ver, emprender nuevas iniciativas de investigación. A mí me gusta, cuando hablamos de servicios climáticos, hablar de la perspectiva transformadora que los servicios climáticos tienen. No se trata solamente de datos, que son los que estamos señalando, y datos y vigilancia, porque también hay una parte de vigilancia que se le da al usuario, sino el usuario quiere más. El usuario está en el otro extremo, el usuario necesita unos datos elaborados, específicos para sus casos de uso, y una interfaz de usuario adecuado. Entonces hay un proceso transformador que viene implementado por los servicios climáticos, que partiendo de estos datos, de esta vigilancia y de esos datos que los servicios meteorológicos atesoramos y guardamos, proveer esa herramienta esencial para diferentes sectores económicos. ¿Cómo se realiza esa transformación? Pues con una interacción con el usuario continuo. El usuario tiene que estar siempre participando en todo este proceso, es decir, los distintos sectores representativos de ese sector económico al que va dirigido el servicio climático tienen que estar presentes durante todo el recorrido, durante todo el proceso de análisis, desarrollo, implementación y despliegue del servicio climático. Y también mediante una adecuada investigación, modelización, tratamiento de los datos, etcétera, en el cual intervienen distintos organismos, no solamente AEMET. ¿Cuántos servicios climáticos tenemos en la actualidad? Bueno, tenemos un catálogo de servicios climáticos que está disponible en esta URL, donde se explicitan los servicios climáticos desde los más básicos, como puede ser, pero no menos importantes, como puede ser la provisión de datos, la provisión de predicciones, de proyecciones, hasta los más sofisticados que nos permiten hacer una gestión en diversos sectores, como los que vamos a ver ahora. Este catálogo se basa en tres pilares: por una parte la provisión de datos, por otra parte la adaptación a políticas de adaptación
que es donde nos vamos a centrar ahora, y por otra parte la sensibilización y la formación. Como Jorge comentaba, efectivamente es esencial una formación para desde los niveles más bajos se esté de alguna manera inculcando lo que es todo este proceso de gestión del riesgo. Y esta implementación de los servicios climáticos que hemos iniciado ya hace tiempo en AEMET y que continuaremos, no lo hacemos de una manera aislada, sino siempre en apoyo a las políticas de adaptación. En primer lugar, o principalmente, podríamos decir, al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en su versión de 2021-2030, participamos activamente. Este despliegue de servicios climáticos que estamos realizando se encuentra embebido en la línea de acción 1.4. Hemos implementado ya algunos servicios climáticos, pero como ha comentado el secretario de Estado, los fondos europeos, a través del plan del Gobierno, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, nos permitirán implementar nuevos servicios climáticos, en torno a 10, es el objetivo que tenemos, en diversos ámbitos, como ahora veremos, y también renovar la infraestructura, como muy bien se refería el secretario de Estado, renovar toda la infraestructura, tener redes cada vez mejores, porque los servicios climáticos se fundamentan esencialmente en unas buenas redes que provean buena información y de una calidad adecuada. ¿En qué sectores vamos a desplegar servicios climáticos? Pues en estos que les digo aquí. Ahora mismo estamos en un proceso de establecimiento de contactos con diferentes sectores de usuarios para el despliegue de servicios climáticos que suplan sus necesidades de información meteorológica y climatológica para facilitarles esa adaptación a la que nos referíamos. Son sectores como la salud, tan en boga últimamente con el tema de COVID, o sectores también como la energía, con despliegue de servicios climáticos para la producción energética, y también recursos hídricos entre ellos, sin ánimo de ser exhaustivo. Vamos a centrarnos ahora en los de recursos hídricos. La agencia tiene varios servicios climáticos, además de los que se prevén desplegar en el futuro con esos fondos, como comentaba, pero fundamentalmente ahora a un nivel maduro y que va mucho más allá de la prestación de un dato, se encuentran dos servicios climáticos, uno que es el apoyo a la gestión de embalses, el servicio climático de apoyo a la gestión de embalses, y otro que es el monitor de sequía meteorológica, que les voy a describir en qué consisten y los objetivos que perseguimos con ello. El monitor de sequías meteorológicas, como muy bien refería el secretario de Estado, el fundamento que tiene o el objetivo que tiene nos permite realizar un seguimiento, una alerta temprana y una evaluación de la sequía meteorológica en España, siempre sequía meteorológica. Tenemos muchos datos, tenemos el banco de datos, tenemos datos de climatologías, pero se necesitaba ir un paso más allá, hacer una transformación, obtener una información, a partir de los datos que ya tenemos, obtener una información que fuese útil para ese usuario final. No debemos perder nunca la orientación al usuario, que debe estar presente siempre en los servicios climáticos. ¿Qué información se le va a proporcionar al usuario o se le proporciona, mejor dicho, al usuario a través del monitor de sequías? Pues fundamentalmente dos índices sintéticos, uno que es el SPI, el índice de precipitación estandarizado, y otro que es el SPEI, que es el índice de evapotranspiración estandarizada que ha utilizado Rubén, que ha presentado Rubén en la presentación que ha hecho en esta misma rueda de prensa. El SPI, el primero, va más orientado depende exclusivamente de la precipitación, y el SPEI viene a medir la capacidad de secante del aire, es decir, la necesidad que tiene el aire de agua, por decirlo de una manera simple. El primero tiene una variación interanual, como las precipitaciones. Las precipitaciones en nuestro país tienen variaciones interanuales, pueden variar de un año a otro por el cinturón en el que nos encontramos de latitud. Y el SPEI, aunque tiene menos variabilidad interanual, sí que es el que más se ha visto afectado por el contexto de cambio climático, por su dependencia que tiene de las temperaturas. ¿Y la información cómo se proporciona a través de este servicio climático? Pues a través de un visor geográfico, que ahora les vamos a mostrar, con datos históricos y datos actuales que se refrescan cada semana. El gráfico que les mostraba anteriormente de transformación aplicado al caso de monitor de sequías, pues tenemos unos datos iniciales que son la red de datos de AEMET.
la red de datos SIAR del Ministerio de Agricultura e información satelital. Esto es de dónde se parte. ¿Y dónde llegamos? Pues llegamos a en primer lugar, una interfaz con el usuario. El usuario quiere una interfaz, no datos brutos, sino quiere una interfaz a poder ser posible, amigable, que son unos interfaces gráficos georreferenciados y unos datos que son datos SPI, los índices SPI y el SPI. En el proceso de transformación, ¿quién ha participado? Pues AEMET en colaboración absoluta con el CSIC, que ha hecho un trabajo verdaderamente importante. Y los usuarios que se han tenido en cuenta, en este caso, han sido sectores... Disculpad. Son sectores agrarios y asociaciones de agricultores. El monitor de sequías presenta, en realidad son dos aplicaciones, monitor de sequía meteorológica y el histórico de sequías meteorológicas. A través del monitor vemos los datos actuales de cómo está la situación en lo relativo a la sequía meteorológica y con el histórico de sequías pues podemos ver datos desde el año 1961 pues, para realizar estudios y para ayudar a una adecuada planificación. Este sería el interfaz gráfico, lo tienen disponible desde la URL que he mostrado de servicios climáticos y allí pueden acceder. También se requiere muchas veces que los datos estén en un formato que sea descargable, de manera que el usuario pueda procesarlos. Ese requerimiento está aquí también contemplado en el monitor de sequías meteorológicas. Y bueno, y los beneficios, pues ya los he comentado, nos permiten hacer un seguimiento, una alerta temprana y una evaluación de la sequía y, bueno, acciones rápidas y eficaces para prevenir y mitigar en la medida de lo posible la sequía. El segundo servicio climático para la gestión de los recursos hídricos que les voy a comentar es el S-Cleanwater. Se denomina S-Cleanwater, era el proyecto, en el seno de este proyecto se desarrolló y es el servicio climático de apoyo a la gestión de embalses. En todo el proceso este transformador, este servicio climático, partíamos de unos datos, que son estos datos de entrada ya existentes. Quiero poner sobre la mesa el poder transformador que tienen los servicios climáticos. Estos datos ya existían, teníamos datos de la red de AEMET, datos de la red de la Dirección General del Agua, datos de Copernicus y también predicciones estacionales. Y mediante el servicio climático se ha transformado, se ha dado un valor añadido y se obtienen un diagnóstico, es decir, una situación de cómo se encuentran los embalses, cómo se pueden encontrar los embalses desde el punto de vista hídrico y una predicción de cómo va a ser la estación de lluvias desde el punto de vista de ese embalse. Pasamos de un lenguaje genérico al lenguaje de los gestores de embalses. Y hay una serie de interfaces gráficos también acompañados que facilitan la consulta y el análisis de esos datos. ¿Qué usuarios han participado y han intervenido? Pues las confederaciones hidrográficas y los gestores de embalses. ¿Y quiénes son los que han participado en toda la investigación? Pues AEMET, la Dirección General del Agua y también la Confederación. Y podemos decir que es el primer servicio climático que emplea la predicción estacional para generar un valor añadido. Consta de un visor, que este es el visor gráfico, que da la posibilidad, como he comentado, de ver datos de diagnóstico de situación actual, cómo se encuentran los distintos embalses desde el punto de vista de recursos hídricos, y qué se espera también, una predicción de cómo van a ser las precipitaciones a partir de la predicción estacional en ese embalse respecto a una serie de umbrales. Se muestra a partir de una serie de gráficos que están aquí sin ánimo de ser exhaustivo. Tenemos distintas series temporales, su relación con el índice de la NAO, que es el principal elemento, una serie temporal de entradas al embalse, o sea, elementos que diagnostican el estado actual en cada uno de los embalses y distintos gráficos de caracterización de entradas al embalse respecto de la NAO. Y hay un apartado, otra pestaña, que es la pestaña de predicción, que es una predicción de cómo van a ser los meses de precipitación, fundamentalmente de noviembre a marzo, en cada uno de los embalses. Se representan una serie de gráficos, sin ánimo de ser exhaustivo, les animo a que puedan consultarlos, donde pueden ver las probabilidades y las caracterizaciones estadísticas del volumen de entrada al embalse o las precipitaciones, porque no he comentado que no solamente embalses. Si uno hace clic, selecciona cualquier zona que no sea un embalse, también se da esa información relativa a precipitaciones.
Los beneficios que tiene pues son indudables y han sido aplaudidos por los diferentes gestores de embalses. Ayudan a tomar son una herramienta esencial para la toma de decisiones en el ámbito de la gestión de embalses y permiten ver el estado actual en el que se encuentran los embalses, tener también una visión histórica de cómo ha sido el comportamiento de ese embalse con respecto a las precipitaciones y también hacer unas predicciones estacionales de cómo se espera que pueda llegar a ser la temporada de lluvias y cómo pueda afectar al embalse. Pues eso es todo. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Tal y como comentaba Jesús Montero, director de Producción e Infraestructuras de la Agencia Estatal de Meteorología, algunos de esos servicios climáticos se fundamentaban en predicciones estacionales, así que es el momento adecuado para introducirnos y ver si realmente tenemos señal, si tenemos resultados significativos de esas predicciones estacionales en la estación en la que ya estamos inmersos, el otoño. Pero antes, permitidme que os haga un pequeño apunte divulgativo sobre las capacidades predictivas de este tipo de predicciones. Entonces, en ese sentido, sabemos que hay momentos del año en el que este tipo de predicciones tiene más habilidades predictivas, es más fácil que acierten, y en ese caso sería la estación del verano. También, digamos que hay variables con las que funcionan un poquito mejor, y en ese sentido la temperatura va a tener más habilidades predictivas que la precipitación. La precipitación es una variable secundaria, es necesario predecir otras para llegar a esa, y eso aumenta su dificultad, y además la temperatura en el contexto en el que estamos inmersos de cambio climático y de calentamiento, pues siempre es más fácil que nos otorgue una señal más fiable. Y finalmente, el apunte, que este sí que es novedad, seguramente muchas veces os habréis preguntado por qué os damos agrupamientos de 3 meses a la hora de hacer las predicciones estacionales. Bien, las predicciones estacionales funcionan muy bien, tienen una elevada fiabilidad en el entorno del Ecuador, pero en las latitudes medias aumenta la dificultad, y en ese sentido la Organización Meteorológica Mundial ha realizado validaciones de esas predicciones estacionales y ha estimado que esos agrupamientos trimestrales son los que demuestran más habilidad predictiva. ¿Por qué? Pues eso responde un poco a esa variabilidad climática estacional presente en las latitudes medias. Entonces, puede resultar un poco intuitivo que ese agrupamiento de 3 meses nos dé resultados mucho más interesantes y más fiables que a lo mejor un agrupamiento hecho mes por mes. Pero es así, las habilidades predictivas con agrupamientos de 3 meses son mejores y, por supuesto, mejores que de 6 meses, que eso ya, evidentemente, ya intuiréis que eso es así ya incluso por lógica, porque cuando avanzas en el tiempo las habilidades predictivas caen. Bien, dicho esto, vamos muy rápidamente, me dejáis compartir la presentación, a detallar el contenido de esa predicción. ¿Me confirmáis que se ve esa Sí. Vale. Bueno, pues empezamos con la variable precipitación y sí que tenemos señal. Ya os adelanto que tenemos señal en las dos variables. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es que es más probable que la precipitación se encuentre en el tercio seco en toda España durante el trimestre de octubre, noviembre y diciembre, pero, ojo, con menor probabilidad cuanto más al este. Eso significa que lo más probable es que llueva menos o que sea más seco de lo habitual en toda España, pero de nuevo repetimos, con menor probabilidad cuanto más al este. Si detallamos un poco qué puede significar eso, lo que estamos diciendo es que las acumulaciones del trimestre van a ser como máximo similares a las del tercio inferior, que es ese mapa que os representamos. Como veis, en cada zona los acumulados pues, son muy distintos. No es lo mismo los en torno a 800 litros de Rías Baixas que a lo mejor los en torno a 100 en el sureste. En ese sentido, os recomendamos que os fijéis no exactamente en la zona del este, donde ya dijimos que la habilidad predictiva, que la probabilidad es un poco menor, sino que sobre todo os concentréis en las del oeste y que fijéis vuestro punto de referencia para buscar esa cantidad mínima a la que os estamos diciendo que es probable que se acoja el acumulado del trimestre. Nos vamos a la señal de temperatura y también la hay. Hay una mayor probabilidad de que la temperatura media se encuentre en el tercio cálido en toda España, con probabilidades más altas cuanto más al este. ¿Y eso qué significa? Pues que lo más probable es que haga más calor de lo normal en toda España y con más probabilidad cuanto más al este. En este caso, tenemos que concentrarnos en el este. Vamos a intentar detallar un poquito más qué significa eso. Bueno, pues eso significaría que la media del trimestre va a ser como mínimo la que se presenta en el tercio superior, en ese mapa. Es decir, que si nos vamos, por ejemplo, a Lugo, la media del trimestre podría estar en torno a 11 grados, aunque lo interesante es concentrarse sobre todo en el área del este, que es donde vamos a tener más probabilidad, más habilidad predictiva. Si desgranamos un poquito más ya para finalizar, lo que podemos ver es las anomalías que prevemos que sucedan en este trimestre, sobre todo concentrándonos más en el área del este. En media, lo que se nos dice es que la anomalía trimestral va a estar 0,6 grados por encima de lo normal, pero
ya veis que ese mapa detalla cada una de las localidades y de nuevo recomendamos que en este caso, en relación a la temperatura, os concentréis en el este. Y nada, muchísimas gracias. Podemos abrir ahora un turno de preguntas que estaremos encantadísimos de resolver todas aquellas vuestras dudas, inquietudes o incluso propuestas. Buenos días. Os paso una pregunta. David, si me escuchas, como sé que te tienes que ir y hay una pregunta para ti, te la leo y así si nos tienes que abandonar, luego ya seguimos con los temas de predicción. Bueno, la pregunta te la he pasado por si tenías que irte, o sea que si quieres tú mismo te la preguntas, te la contestas y todo. Vale, era un poco sobre la evolución y el efecto que puede tener la nube de ceniza debido a la emergencia volcánica. En estos momentos, pues estamos inmersos en una emergencia volcánica, como todos saben. Estamos monitorizando lo que es la nube de cenizas y de gases desde distintos puntos de vista para caracterizarlos y tener un poco controlado pues, el impacto que puede producir. Desde el punto de vista aeronáutico, en estos momentos no está habiendo impacto. He hablado con el director de NAIRE hace un rato y no está teniendo impactos. Además, NAIRE ha modificado ciertos procedimientos para que las arribadas sean por las pistas este, sobre todo de Tenerife Sur y demás, y por lo tanto no está habiendo impactos en el sector aeronáutico. En cuanto a calidad del aire, estamos haciendo una monitorización y se ha reforzado conjuntamente con el Gobierno de Canarias y con los cabildos para analizar y monitorizar todo lo que son los dióxidos de azufre, cenizas y demás. Y en estos momentos en zonas pobladas no está habiendo un empeoramiento de la calidad del aire. Otra pregunta y otro factor a tener en cuenta es que ha salido mucho en los medios estos días, es la posibilidad de un episodio de lluvias ácidas. Hay varias cuestiones a tener en cuenta. En estos momentos lo que es la mayor concentración de dióxido de azufre está próxima entre La Palma y La Gomera. Hacia el norte se está dispersando lo que es la dispersión es bastante importante y prácticamente no tiene señal hacia el norte de Madeira, prácticamente no se aprecia la nube de ceniza y por lo tanto hay que tener en cuenta tanto la dinámica atmosférica porque la inyección de gases está siendo por encima de los 3.000, 4.000 metros y lo que es la nubosidad que está generando esas precipitaciones, incluso en la isla de La Palma, está por debajo, ¿no? Ayer se ha medido el pH de las precipitaciones que se registraron en La Palma y tienen un pH neutro, por lo tanto no está teniendo impacto en cuanto a un episodio de lluvias ácidas. También me gustaría comentar que no tiene mucho sentido hablar del impacto que puede producir un episodio puntual de lluvias ácidas, entrecomillado, porque normalmente esto se evalúa de forma promedio en periodos largos como pueden ser periodos de años y los valores críticos se establecen para eso, ¿no? Para periodos anuales. Por lo tanto, en estos momentos, evidentemente estamos en una emergencia volcánica, pero ni el impacto en la calidad del aire ni el impacto en las operaciones aeronáuticas está siendo muy elevado. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta sobre este tema antes de que tenga que irse, lo agradecemos. Si no, ya se abre el turno a cualquier pregunta que conteste cualquiera de los que han estado en el acto de hoy. Rubén. No, quería decir que David Suárez, que es nuestro delegado territorial en Canarias y que forma parte del comité científico que está haciendo seguimiento de la emergencia volcánica y por lo tanto tiene pues, información también de primera mano y AEMET a través de David provee de información a este comité científico. Simplemente quería apuntar eso también y que está haciendo un gran trabajo, por cierto, y con muchas horas ya de trabajo detrás. Bueno, sí, está siendo la verdad que desde que se declaró la emergencia con el inicio de la notificación, bueno, ya me están llamando porque a las 9 era el comité, 9 horas Canarias, está siendo unas semanas largas, con jornadas muy, muy largas, pero bueno, la verdad que todo el equipo científico y todas las administraciones están llevando una coordinación que es muy importante y bueno, la verdad que estamos detrás de distintos factores y bueno. Intento trasladar toda la información del comité y toda la información que tenemos de TM para que el impacto en los distintos sectores sea lo menor posible. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Te dejamos de ir a la reunión. No hay ninguna, Pues nada, o sea que te dejamos ir tranquilamente a la reunión. Me conecto al comité científico. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego, buen día.
A ver, otra pregunta que ha llegado, nos la manda nuestro común amigo Roberto Brasero. De que las lluvias torrenciales parece que están más presentes cada vez en nuestro clima. ¿Eso es así? Y si hay datos que lo corroboran, ¿van a ser más frecuentes en el futuro o no tenemos más información sobre este tema? Bueno, si queréis, comento yo, luego si quiere Jorge también o Bea, queréis también apostillar algo, pero bueno, ya hemos mostrado, ¿no?, el trabajo de nuestro compañero Pello, en el que, bueno, se observa, ¿no?, ese incremento tanto en la frecuencia de los episodios de precipitación extrema como en la intensidad. Hay que decir una cosa, ya lo he comentado antes, y en el propio trabajo de Pello se recalca, ¿no?, que es muy complicado trabajar con parámetros como la precipitación extrema. Eso es un parámetro muy escurridizo y además, pues por su propia naturaleza son datos relativamente escasos. Entonces, los resultados que se obtienen muchas veces son muy dependientes de la escala geográfica utilizada. No es lo mismo hacer un estudio pues, que abarque todo el área mediterránea, desde nuestro levante hasta el Mediterráneo oriental, ¿no?, al otro lado del mar, que coger solo nuestro levante, ¿no?, nuestras regiones mediterráneas. Entonces eso influye mucho, todo influye en los resultados mostrados, pero, insisto, en los resultados que hemos mostrado en ese estudio ya existente, se comprueba que aumenta tanto la frecuencia como la intensidad. Meteofrance, nuestros vecinos franceses, también tienen estudios que apuntan en la misma dirección, ¿no?, que en las regiones mediterráneas del país vecino también se incrementa la intensidad y la frecuencia de los fenómenos de precipitación muy intensa. Y bueno, lo que el IPCC dice a este respecto, sobre todo en proyecciones a futuro, a partir de lo que va a pasar a partir de ahora, pues viene a decir que en buena parte del continente europeo estos episodios de lluvias extremas y también pues, inundaciones asociadas a estas lluvias es probable, ¿no?, que aumenten como consecuencia de la acción humana. Pero también dice que en la región mediterránea no está claro que eso vaya a ocurrir. Lo que sí está muy claro que va a ocurrir en la región mediterránea es que los periodos de sequía van a ser más intensos y extensos. Eso sí que parece bastante probable que ocurra si sigue el calentamiento actual. En cuanto a lluvias torrenciales, insisto, para todo el área mediterránea, que no es solo nuestro Mediterráneo peninsular y Baleares, es toda la cuenca en la que están otros países como Italia, norte de África, Grecia, etcétera. Para toda esa cuenca realmente el IPCC no ha encontrado que vaya a haber una tendencia clara, por lo menos hasta el momento. Probablemente pues necesitemos más estudios, ¿no? Es muy importante seguir trabajando en ese tema. Insisto, en nuestro Mediterráneo sí se ha observado ya esa tendencia. Yo si queréis, ahondando en lo que has puesto también magníficamente, Rubén, yo creo que desde el año 2000 se ve muy claro ese proceso, ¿no?, de incremento de episodios de intensidad horaria, de precipitación de intensidad. Nosotros hicimos hace poco un trabajito aquí para la zona de Alicante y se veía muy claro esa cuestión. Y esto nos lleva a una segunda reflexión, ¿no? Y es que no tenemos el territorio preparado para ese tipo de lluvia, ¿no? Si está cambiando la forma de llover, como parece que está cambiando, con eventos cada vez más concentrados en el tiempo, nuestras ciudades no las tenemos preparadas para asumir esa cantidad de agua, ¿no? Y hablo de las ciudades porque es donde se concentra la población y donde hay más riesgo de pérdida de vida humana, ¿no? Por tanto, aquí hay un llamamiento también a la planificación urbana, porque tenemos que empezar a adaptar los sistemas de alcantarillado, como diríamos popularmente, para el tipo de lluvias que está empezando a caer, como bien decía Rubén, de forma ya muy llamativa en la fachada mediterránea. Sí, yo quería también hacer un pequeño apunte. Digamos que esto tampoco es un problema tan sencillo como de causa-efecto, sino que en ocasiones hay interacciones no lineales o que de repente se propagan en cascada. Entonces, en ese sentido, el Mediterráneo es una zona muy sensible cuyos cambios afectan más allá del Mediterráneo. Es decir, lo que sucede en el Ártico no se queda en el Ártico, lo que sucede en el Mediterráneo no se queda en el Mediterráneo. Y hay estudios que indican que ha habido en torno a la zona de la cuenca mediterránea cambios en el uso de suelos que han favorecido la reducción de las lluvias estivales y que eso simplemente ha dado como más combustible y ha mantenido vapor de agua como para que ese vapor de agua se adentre hacia el continente europeo y propicie, y de hecho es una de las justificaciones de lo que pasó en Alemania, propicie inundaciones en Centro Europa. Es decir, que cuando quieres analizar algo ni siquiera tienes que concentrarte con lo que pasa solo en tu zona, sino que tienes que mirar hacia lo que está sucediendo en otras áreas y eso complica muchísimo la relación de causalidades, ¿no?, y de atribuciones. Entonces, bueno, pues en ese sentido solo hacer este pequeño apunte.
A ver, que Roberto ha añadido una pregunta, espera. Pregunta si por la península puede haber más riesgo en los próximos días. En el corto plazo se refiere, ¿no? Solo me ha mandado eso. No sé muy bien si se refiere a vosotros, a David o a quién. Hombre, si es para el volcán, pues en principio parece que Me la queda... ampliara. Mira, si os parece, mientras me la amplía, os voy a leer una que nos ha llegado a través del chat. Nos la manda Pablo Bronte, corresponsal de jefe de Montel en España. Nos dice, nos gustaría saber si hay algo más de granularidad sobre la previsión de precipitaciones, en concreto en zonas donde hay más embalses hidroeléctricos. Pienso que las cuencas del Duero y Tajo y la zona atlántica y Pirineos, no recuerdo bien el mapa de probabilidad de precipitación de esas zonas. ¿Es más o menos probable que el otoño sea seco en esas áreas? Vale. Dejadme recuperar la presentación. Uy. Vale, la estáis viendo, ¿verdad? Vale. En ese sentido es lo que os decía, si va a estar dentro del tercio inferior, ahí tenemos el límite de lo que puede suponer, o sea, la cota máxima de lo que prevemos que pueda suponer las acumulaciones del trimestre. Pero si queréis un poquito más de información en ese sentido, podemos recuperar esta gráfica en donde se vería como la anomalía con la diferencia entre la mediana y el tercio inferior. Entonces, esa anomalía podría a lo mejor dar una información más puntual. La verdad es que habría que coger casi el píxel del mapa correspondiente para detallar qué es lo que se espera en cada zona, pero siempre, siempre, siempre teniendo en cuenta que en este caso que hablábamos de lluvia hay menor probabilidad en el este. Entonces, bueno, pues esa información, cogerla con más detalle, o sea, con más reservas y quedarnos con la otra. Entonces, yo creo que con una mezcla de los dos mapas, de dónde estaría esa cota superior de probabilidad y cuál pues, es la anomalía mínima prevista, pues se pueden cruzar datos casi a nivel píxel y hacer una evaluación. En todo caso, la herramienta que describía Montero también incorpora esa información estacional y la incorpora embalse a embalse y está en abierto desde la página web de AEMET. Entonces yo os invito a, sobre todo los gestores de ese tipo de información sectorial, que entréis en ella y que os dediquéis a trabajar un poquito con ella porque puede ser una herramienta realmente muy, muy útil en la gestión de embalses, en la gestión de recursos hídricos, que contiene esa información pixelada y alguna más, incluso índice de la NAO, etcétera, previsto, bla, bla, bla. ¿Habéis terminado? A ver, nos pregunta Mario, desde Servimedia, ¿cuál es la predicción del tiempo para los próximos días? Para los próximos días, bueno, pues si queréis lo contesto yo, por supuesto luego podéis apostillar algo, tengo por ahí, creo que voy a buscar, pero a lo mejor tengo pues una presentación que puede servir un poquito de ayuda para hablar rápidamente, ¿no?, del tiempo para los próximos días. Vamos a ver si la encuentro por aquí. Creo que es esta. ¿Me decís, porfa, si se ve? Sí, se ve. Pero, sí. Vale, bueno, vamos a hablar del primer fin de semana de otoño rápidamente, ¿no? Luego ya tenéis también la predicción mensual que ha enviado Maritrini, bueno, en la página web, pero a ver, el viernes todavía esperamos chubascos, ¿no? Tenemos la dana todavía por aquí, sobre la península, con flujo húmedo en niveles bajos y todavía pues son posibles este viernes, sobre todo ya pues de cara a la tarde-noche, chubascos en el centro. De hecho, bueno, este mapa de avisos es de hace 2 horas, quizás se han actualizado. Ya sabéis que el tema de los avisos es muy dinámico, ¿no? Pero bueno, en principio observamos que las precipitaciones más intensas podrían darse en la zona centro de la península, especialmente en el entorno del sistema central de Ávila, ¿no?, donde las lluvias podrían llegar a ser muy fuertes y acumular en 12 horas bastante cantidad de precipitación. Y luego también en el norte de Galicia, en el interior del norte de Galicia, en la Comunidad Foral de Navarra, a partir de la tarde-noche es posible que haya chubascos intensos. Por lo tanto, en general, el viernes sigue esta inestabilidad. El sábado
Lo que va a ocurrir es que aún vamos a tener un ambiente inestable en muchas zonas, sobre todo de madrugada como continuación de las lluvias de la tarde-noche en el nordeste y zonas de Galicia y demás. Y bueno, en general un día todavía desapacible, ¿no? Con lluvias, chubascos en el noroeste, también en el nordeste, en zonas del interior oriental, en buena parte. Con temperaturas que además bajan. Y ya el domingo sí que hay un cambio, vamos a decir, no sé si decir radical, ¿no? Pero un cambio importante de tiempo, con ambiente ya más seco. Tendremos bastantes nubes por la mañana el domingo, pero se irá despejando. Y la única zona donde puede haber lluvias pues, significativas puede ser, como veis en el mapa, el oeste de Galicia y también quizás en puntos del Pirineo pues todavía puede haber algún chubasco, con temperaturas que el domingo ya suben. El ambiente será fresco en la mitad occidental, en el oeste de la península, y más cálido pues en el área mediterránea. Y simplemente, bueno, pues si queréis para la próxima semana, en general, hablaremos igual del veranillo de San Miguel, que es en torno al 29 de septiembre, pues con calor en el sur de la península, se puede superar 30-32 grados en el Valle del Guadalquivir y bueno, un ambiente cálido en general en el sureste de la península y más fresco en el noroeste. Y una semana que en general se presenta estable en cuanto al tiempo, sin apenas lluvias, excepto en el extremo norte, ¿no? Donde puede haber algunas lloviznas y lluvias débiles. Y con régimen en principio de vientos alisios en Canarias los primeros días de la semana. Así que ese es un poco el resumen para estos próximos días del tiempo. A ver, una para Jorge Alsina. Quieren destacar lo que ha comentado Jorge Alsina sobre el tema de educación o formación sobre riesgos meteorológicos. Creo que estaría bien una colaboración de medios oficiales en el colectivo de aficionados a las meteorologías para llevar esa educación de forma efectiva al público en general y a las escuelas. O sea que sí, gran trabajo. Sí, básicamente yo hablaba que es necesario incorporar este tipo de temáticas en los programas educativos, en lo que llamamos los currículum de educación primaria, secundaria, bachillerato. Para mí es algo fundamental. Ya se estuvo hablando por parte de este gobierno, ¿no? De incorporar ese tipo de enseñanza entre las materias de aprendizaje y yo creo que es fundamental. Y además de eso, se pueden utilizar otros vehículos de transmisión que se han comprobado muy efectivos. Por ejemplo, la propia labor que desarrolláis en AEMET a través de vuestros vídeos divulgativos e información, a través de grupos de aficionados a la meteorología que también trabajan de forma seria y pueden llevar a cabo ese tipo de divulgación científica, ¿no? de comunicación al gran público de lo que está pasando. En fin, que sí, aquí es una labor colectiva. Yo creo que debería estar de alguna manera, no sé si llamarle dirigida, pero sí orientada desde la propia agencia, porque es un poco la que debe tener la que tiene los datos y los pronósticos oficiales y las proyecciones y demás. Y a partir de ahí percolar eso, ya digo, al sistema educativo, que yo lo considero fundamental esta cuestión, y luego al resto conjunto de la sociedad a través de estos grupos de aficionados que también están haciendo una labor muy destacada en los últimos años. ¿Sí? Eva González, nuestra amiga Eva González de Europa Press, nos pregunta, ¿se prevé un otoño seco o más seco de lo normal y en la situación de sequía que han comentado, sumando el actual volumen de agua embalsada, qué pronóstico o de escenario de sequía se prevé para los próximos meses? ¿Están valorando o asesorando a Miteco la posibilidad o conveniencia de declarar oficialmente sequía? ¿En qué cuencas? En la última vez estuvieron el Duero, el Júcar, Segura. ¿Ahora qué se espera? En cuanto a la previsión estacional, la vuelvo a compartir. Es que se me queda un poco enganchado el... Ya lo comentamos, lo más probable es que llueva menos, que sea más seco de lo habitual en toda España, pero con menor probabilidad cuanto más al este. Eso es un análisis trimestral
de cómo puede ser al final la media. Después, cómo se produzcan ese tipo de precipitaciones, pues no podemos detallarlas. Y yo creo que una gestión de la definición de sequía meteorológica también, aparte del aporte de la precipitación, también supongo que influirá, y entiendo que sí, la forma en la que cae esa precipitación. Por lo tanto, nosotros solo hacemos ese balance, pero no podemos irnos más allá y postprocesar hasta dar una evolución de los índices, por ejemplo, del SPI con este tipo de informaciones. De todas formas, repito, la herramienta que ha descrito Montero de la gestión de recursos hídricos relacionadas con embalses y tal, lo que tiene un poco en cuenta es esa información estacional para que, sobre todo en el momento de mayor aporte, cuando se producen las mayores precipitaciones, se tenga muy en cuenta qué es lo que se prevé que va a haber para una mejor gestión del riesgo y que no se terminen generando déficits hídricos. Entonces, en ese sentido, recomiendo que sí, que visitéis esa herramienta y que la analicéis con profundidad, porque digamos que ese desarrollo trasciende a lo que yo pueda contar, es mucho más complejo y entonces en esa herramienta está detallado y quizás sea lo más adecuado en este momento que hable la herramienta, que tiene mucha información detrás más allá de lo que os pueda comentar yo. Bueno, también tiene la mano levantada Javier Gregory y puede hacernos la pregunta que quiera. Hola, buenos días. No sé si me escucháis. Sí. Sí. Sí, gracias por la rueda de prensa. Es muchos temas. Propongo que para posteriores lo dividamos un poquito porque hay muchísima información y muchísimos ángulos, ¿no? en esta rueda de prensa. Por un lado está bien, pero por otro, hoy vamos a tener mucho trabajo y poco tiempo, desgraciadamente. Mi pregunta es para Jorge Olcina. Me parece muy interesante su planteamiento. Desde luego, los medios de comunicación echamos de menos esta gestión del territorio. Por no alargarme, quisiera saber si tiene algún cálculo de cuánta gente, cuántas viviendas en España hay ahora mismo en zonas inundables, viviendo en zonas inundables. Creo que el Ministerio de Transición Ecológica habla de 2 millones, pero es un dato que está ahí como sin actualizar. Y luego sí, se ha seguido construyendo, hemos terminado ya, estamos iniciando quizá otro boom inmobiliario. Sí, así como las lluvias torrenciales están creciendo, también está creciendo el número de personas en España que viven en zonas inundables, que me temo que sí. Si tienen algún dato respecto a esto, ya sé que es difícil, pero y animarle para que los científicos hagan estudios sobre situaciones en peligro de vulnerabilidad, porque a nivel internacional estamos recibiendo estudios de universidades, pero en España prácticamente no hay datos. Y claro, para un periodista científico, como es mi caso, es muy ingrato ver cómo sobre todo las televisiones inciden en las tragedias, en las casas inundadas y no enfocan el cartel de la calle que se llama La Rambla, por ejemplo, ¿no? O que se llama Río Seco, o que se llama... Y hay muchísima gente en peligro y que no estamos haciendo absolutamente nada, los poderes públicos, y incluso voy más allá, según desde el punto de vista científico, hay una negligencia por parte de los poderes públicos, porque hay un artículo del Plan Hidrológico Nacional en el que se detalla que hay que eliminar o hay que reubicar, por decirlo de manera más sencilla, esas casas. Ya sé que el asunto es complejo, pero la verdad es que le animo a hacer estudios porque lo que decía usted es que se pueden salvar miles de vidas. Gracias. Muy bien, Javier, pues gracias. Y sí, yo digo que es uno de esos dedos que se ponen en la llaga, porque el problema ahora de la gestión del riesgo en sentido amplio depende en gran medida del territorio, ¿no? Ya hemos dicho que tenemos muy buena predicción y avisos, tenemos muy buena gestión de la emergencia, pero nos falla la otra pata de la banqueta, que es la gestión territorial. Mira, yo datos concretos de viviendas no, pero sí que hay un cálculo más o menos aproximado de 2,5 millones de personas que vivirían en zonas de riesgo de inundación, de ellas 500,000 en zonas de alto riesgo. Y bueno, es un proceso que en España se incrementó mucho con el último boom inmobiliario, el que fue desde el año, por así decirlo, 98 hasta el 2008. Ahí, digamos que se incrementó la superficie ocupada inundable. Nosotros hemos hecho cálculos para la zona de Alicante, de Murcia, en torno a un 150%, que es mucho respecto a lo que ya había construido.
¿Qué quiero decir con esto? Que desde el 2008, afortunadamente, tenemos una ley del suelo que nos obliga a tener cartografías de riesgo en los procesos de planificación. Esa ley ha sido, como sabéis, modificada, revisada en el 2015, pero mantiene ese mismo artículo, es el artículo 22. Y el problema, que es lo que yo decía en la presentación, es que yo creo, desde la ciencia, que no se está haciendo un control, un seguimiento como debería por parte de las administraciones implicadas en la planificación del territorio en la calidad de esas cartografías, ¿no? Y bueno, yo siempre digo lo mismo, aquí estamos jugando con vidas humanas, ¿no? Y la responsabilidad es alta por parte de los gestores del territorio que dan decisiones de otorgar licencias de obra, por así decirlo, ¿no? Empezamos ahora un periodo que podría culminar en un nuevo periodo de crecimiento inmobiliario y demás, y por eso, mira, sí que desde, por ejemplo, la asociación que yo presido, la Asociación de Geografía, hemos hecho varios llamamientos, hemos hecho algún manifiesto en relación con esto. En la revista nuestra sí que tenemos publicado algunos artículos sobre la gestión del riesgo de inundación, la importancia de las cartografías de riesgo. De todo esto, si quieres, ya particularmente o algo, nos podemos entrar en contacto y comentarlo, ¿no? Pero ya te digo, 2,5 millones en zonas de riesgo de inundación en su conjunto, 500,000 en zonas de alto riesgo y con un incremento muy importante que se produjo entre el año 98-2008, coincidiendo con el último boom inmobiliario. Que bueno, también hay que decir que no teníamos una obligación legal de tener cartografías. Sabéis que en nuestro país pues, se buscan artimañas para poder seguir actuando sobre el territorio indebidamente, pues haciendo un cumplimiento pues, no muy exhaustivo de la ley. De todo esto, en fin, sabes que yo, por así decirlo, no me corto en hablarlo, siempre lo he dicho porque creo que hay un tema fundamental que es la vida de las personas. Y en materia de riesgos no podemos permitir que en nuestro país muera gente o intentar evitarlo al máximo posible. La pérdida económica siempre la vamos a tener más o menos cuantiosa y sobre todo en el contexto de cambio climático eso va a ir a más, ¿no? Pero hay que evitar la pérdida de la vida humana. Gracias. No, no hay más preguntas, o sea que Eva, creo, no sé si quería alguna aclaración más. Si estás por ahí, pregunta tú directamente. De acuerdo, pues si os parece bien, muchas gracias a todos por haber asistido. Esperamos que os haya gustado y haber resuelto alguna duda y hasta la próxima rueda de prensa. Gracias a todos por Muy bien, vuestra muchas asistencia. gracias. Gracias a todos. Buen día. Saludos. Hasta luego. Chao. Chao, chao.